Cordial saludo a apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar de los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuáles son los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión? Dos sacramentos, el orden y el matrimonio, confieren una gracia especial para una misión particular en la Iglesia al servicio de la edificación del pueblo de Dios. Contribuyen especialmente a la comunión eclesial y a la salvación de los demás. ¿Qué es el sacramento del orden? El sacramento del orden es aquel mediante el cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué se llama sacramento del orden? Orden indica un cuerpo eclesial del que se entra a formar parte mediante una especial consagración, ordenación, que por un don singular del Espíritu Santo permite ejercer una potestad sagrada al servicio del pueblo de Dios en nombre y con la autoridad de Cristo. ¿Cómo se sitúa el sacramento del orden en el designio divino de la salvación? En la antigua alianza, el sacramento del orden fue prefigurado por el servicio de los levitas, el sacerdocio de Aarón y la institución de los 70 ancianos. Números capítulo 11 versículo 25. Estas prefiguraciones se cumplen en Cristo Jesús, quien, mediante su sacrificio en la cruz, es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. El sumo sacerdote, según el rito de Melquisedec, Hebreos capítulo 5 versículo 10. El único sacerdocio de Cristo se hace presente por el sacerdocio ministerial. Solo Cristo es el verdadero sacerdote. Los demás son ministros suyos. Santo Tomás de Aquino. ¿De cuántos grados se compone el sacramento del orden? El sacramento del orden se compone de 3 grados, que son instituidos para la estructura orgánica de la Iglesia: el episcopado, el presbiterado y el diaconado. ¿Cuál es el efecto de la ordenación episcopal? La ordenación episcopal da plenitud del sacramento del orden, hace al obispo legítimo sucesor de los apóstoles, lo constituye miembro del colegio episcopal, compartiendo con el Papa y los demás obispos la solicitud por todas las iglesias, y le confiere los oficios de enseñar, santificar y gobernar. ¿Cuál es el oficio del obispo en la iglesia particular que se le ha confiado? El obispo a quien se le confía una iglesia particular es el principio visible y fundamento de la unidad de la iglesia, en la cual desempeña como servicio de Cristo el oficio pastoral, ayudado por sus presbíteros y diáconos. ¿Cuál es el efecto de la ordenación presbiteral? La unción del Espíritu marca al presbítero con un carácter espiritual indeleble, lo configura a Cristo sacerdote y lo hace capaz de actuar en nombre de Cristo, cabeza, como cooperador del orden episcopal. Es consagrado para predicar el Evangelio, celebrar el culto divino, sobre todo la Eucaristía, de la que saca fuerza todo su ministerio, y ser pastor de los fieles. ¿Cómo ejerce el presbítero su ministerio? Aunque haya sido ordenado para una misión universal, el presbítero la ejerce en una iglesia particular, en fraternidad sacramental con los demás presbíteros que forman el presbiterio, y que, en comunión con el obispo y en dependencia de él,
tienen la responsabilidad de la iglesia particular. ¿Cuál es el efecto del orden diaconal? El diácono, configurado con Cristo siervo de todos, es ordenado para el servicio de la iglesia y lo cumple bajo la autoridad de su obispo en el ministerio de la palabra, el culto divino, la liturgia pastoral y la caridad. ¿Cómo se celebra el sacramento del orden? En cada uno de sus 3 grados, el sacramento del orden se confiere mediante la imposición de las manos sobre la cabeza del ordenado por parte del obispo, quien pronuncia la solemne oración de consagración. Con ella, el obispo pide a Dios para el ordenado una especial efusión del Espíritu Santo y de sus dones en orden al ejercicio de su ministerio. ¿Quién puede conferir este sacramento? Corresponde a los obispos válidamente ordenados, en cuanto sucesores de los apóstoles, conferir los 3 grados de sacramento del orden. ¿Quién puede recibir este sacramento? Solo el varón bautizado puede recibir válidamente el sacramento del orden. La Iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del mismo Señor. Nadie puede exigir la recepción del sacramento del orden, sino que debe ser considerado apto para el ministerio de la autoridad de la Iglesia. ¿Se exige el celibato para recibir el sacramento del orden? Para el episcopado se exige siempre el celibato. Para el presbiterado en la Iglesia latina son ordinariamente elegidos hombres creyentes que viven como célibes y tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. Mateo capítulo 19, versículo 12. En las iglesias orientales no está permitido contraer matrimonio después de haber recibido la ordenación. Al diaconado permanente pueden acceder también hombres casados. ¿Qué efectos produce el sacramento del orden? El sacramento del orden otorga una efusión especial del Espíritu Santo que configura con Cristo al ordenado en su triple fusión de sacerdote, profeta y rey, según los respectivos grados del sacramento. La ordenación confiere un carácter espiritual indeleble, por eso no puede repetirse ni conferirse por un tiempo determinado. ¿Con qué autoridad se ejerce el sacerdocio ministerial? Los sacerdotes ordenados en el ejercicio del ministerio sagrado no hablan ni actúan por su propia autoridad, ni tampoco por mandato o delegación de la comunidad, sino en la persona de Cristo, cabeza, y en nombre de la Iglesia. Por tanto, el sacerdocio ministerial se diferencia esencialmente, y no solo en grado del sacerdocio común de los fieles, al servicio del cual lo instituyó Cristo. Debemos tener claro que los obispos, los sacerdotes y los diáconos no se autonombran en la Iglesia Católica, son instituidos por la imposición de las manos del obispo, no autonombrados. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.